Hola, muchachos, son las 10:48. Acabo de salir de la prepa que tuve bueno, hace 15 minutos salí de la prepa con los muchachos. Voy a continuar porque si no no nos da tiempo. Recuerden que yo les dije que eran 4 partecitas. La primera partecita tenía que ver con el diseño teórico que correspondía a todo lo que hicimos antes en el video anterior. Si les tocó esa parte, si es la que van a hacer, pues les recomiendo ver el video anterior. Vayan avanzando esa. Ahora, ¿qué es la segunda parte? Configurar el entorno. Crear todas las réplicas, poner esto para este lugar, esto para este lugar. Esto es lo que vamos a hacer en esta prepa. Luego, en distribución, transacciones distribuidas, vamos a ver el two-phase commit, que son, bueno, todo mostrar todas las fases. Y eso lo vamos a ver en otra prueba junto con las consultas distribuidas, o sea, ver las estrategias que nos brinda, a ver cuál es la más óptima. Eso gracias a que tenemos el coordinador va a ser mucho más sencillo, pero vamos a enfocarnos directamente en montar ya directamente nuestra base de datos distribuida con Citus. Eh, ok, nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos aquí el Docker Compose, donde les expliqué cómo crear. Dentro, todo esto es un servicio, todo es un contenedor general, porque nosotros estábamos aquí en contenedor, creamos la práctica de sitios, pero dentro de este contenedor como tal, tenemos otros contenedores, que se entiende como contenedores, bases de datos aparte. Una base de datos para el coordinador, otra para el worker 1, worker 2 y worker 3. Erika, que era el worker, lo mismo que había dicho en el video anterior. Cada worker es cada nodo equivalente de nodos. Bueno, al camarata Cabanayen, lo que nos quedó a nosotros sí nos vamos es aquí, todo esto, no, worker 1, worker 2, worker 3, camarata, Wonken, Cabanayen, esta es la equivalencia, ¿ok? Entonces, bueno, acá yo les dejé los pasos, cómo configurar acá el coordinador, cómo configurar acá el worker 1, 2, y lo repiten para el 2 y el 3. Y si ustedes decidieron, mira, Erika, yo no voy a tener 3, quiero tener 4, bueno, harás esto 4 veces. Este maxi era un experimento que no borré, pero nada más nos quedamos con el coordinador 1, 2 y 3, ¿ok? Ahora, acá les expliqué la estructura de las carpetas, sabiendo que los de init citus, y acá el enable citus, tanto para el core como para el worker, son scripts que se ejecutan con el docker entry point. Entonces, una vez que tú levantes el contenedor, se me va a cerrar la llamada, menos mal no, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente tú corres el contenedor, se ejecutan estos scripts y estos scripts, ¿qué contenían? Tenían lo que yo les había colocado, se conecta al coordinador y crea la extensión de Citus, ¿ok? Crea extensión de Citus y ya está. Entonces, ya tenemos cómo crear el Docker Compose y este archivo que está acá es un archivo donde yo voy a escribir los comandos para poder hacer copy-paste en la terminal, así tipo select, no sé qué tal, y hago el copy-paste en la terminal y que no tenga rollo porque todos nos vamos a manejar en la terminal. Entonces, dicho esto, ya tenemos la configuración. De hecho, nosotros hicimos el Docker Compose Up. En el caso de ustedes, se va a descargar la imagen. En el caso mío, ya la imagen estaba descargada. Me creó los volúmenes, me creó el contenedor. Y si nosotros nos vamos acá, ya creó el contenedor. Dentro de este contenedor tiene otros más, 4, los 3 workers y el coordinador. Y me creó todos estos volúmenes, ¿ok? Entonces, cuando le metamos cositas, van a ver que este size va a aumentar. Listo. Corrió acá la terminal en la misma nivel de práctica Citus. Ahora yo voy a abrir una nueva terminal que va a ser nuestra mejor amiga. No vamos a utilizar pgadmin. Vamos a todos hacerlos en la terminal. Todo. Entonces, ok, Erika, tú me dejaste, sí, mis láminas están hechas de tal manera que ustedes tengan esto como guía y como la única fuente que tengan que consultar. A menos que les salga un error loco, buscarán aparte, pero con mis láminas es suficiente. Entonces, ajá, entrar al coordinador. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esta cuestión. Bueno, nosotros vamos a tener que, vamos a ver si yo le pongo así, yo creo que ustedes lo ven mejor. Sí, ya, por si acaso, no, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, sí estoy compartiendo pantalla. Eh, que me da miedo perder el video. Ok, listo. Entonces escribimos Docker, porque vamos a trabajar con Docker, de execute, ¿verdad? De ejecutar, y que vamos a ejecutar un entorno interactivo, que ese es el rayita IT. ¿Dónde nos vamos a meter? Primero nos tenemos que meter en el coordinador. El coordinador precisa, o sea, nosotros vamos a meternos en el coordinador para poder configurar todos los nodos. Decirle, señor coordinador, usted tiene el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3, que ya sea uno equivale a Wonken, el 2 equivale a Camarata y el otro equivale a Kanayen. El orden en que queden, bueno, va a ser dependiendo de cómo lo distribuyas, pero no importa el orden de 1, 2, 3, después de que una vez que lo distribuimos, nos memorizamos, el 1 es este, el 2 es este.
Entonces necesitamos meternos en el coordinador para meterle a todos y cada uno de estos noditos. Entonces, ¿cómo se llama el contenedor al cual vamos a meternos? Este que está acá. Tenemos Citus Coordinator. Ok, vamos a entrar a él. Vamos a pegarlo, Citus Coordinator. Si ustedes le pusieran otro nombre, pues utilizarán otro nombre. Entonces yo le digo que voy a ejecutar qué cosa, comandos PSQL, o sea, de Postgres, SQL, eh, y necesito entrar al usuario. ¿Qué usuario? El que yo puse por default, así como antes en MySQL era root, en Postgres siempre ha sido Postgres, pues ese es el por default Postgres. Me voy a conectar rayita D a una database. Erika, ¿cuál database? El que tú especificaste acá cuando vimos en el video anterior la configuración del Docker Compose. Tenemos acá coordinador DB. Entonces, core DB, DDB. Ok, excelente. Y ahora yo le voy a dar ejecutar. ¿Qué me dice? Bueno, buenísimo. Ya entramos y estoy ya a nivel del coordinador de la base de datos. Yo puedo ejecutar ahora a partir de aquí comandos de SQL de Postgres, ¿verdad? PSQL. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, Erika me dijo que acá hay que registrar los nodos 3, en el caso de ella, si elegí 4, 4, pero yo les recomiendo utilizar 3. Que este comando es nuevo, es de Citus. Esto no es un comando de Postgres normalito. Entonces dice master add node. Y le digo cuál. ¿Con el nombre de quién? El nombre del contenedor que yo especifiqué, Citus Worker 1, Citus Worker 2, Citus Worker 3. Y le especifico con el puerto interno de Docker. No le voy a poner el puerto que yo coloqué en mi computadora. O sea, yo estoy ejecutándolo en el 5437 de mi compu. Pero es en el 5432 en Docker. Es en la red interna del network que establecimos como Citus. Entonces, excelente, Erika. Vamos a irnos aquí a esto para que yo pueda dar copy, 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 copy. Entonces el comando es master add. También esto le puedo dar zoom para que usted lo vea mejor. Ajá, master add node. Añado aquí y le voy a poner quién, el Citus worker 1 y le voy a pasar que es en el puerto 5432. Le tengo que poner a juro el punto y coma porque a pesar de que pgadmin nos lo complete siempre, si no le ponemos el punto y coma, la terminal sí es bastante quisquilloso si no ponen el punto y coma. Entonces yo ya tengo acá Citus Worker 1, 2 y 3 y este es el comando que yo voy a ejecutar para que se guarde. Entonces dice, se añadió 1, se añadió el 2 y se añadió el 3. Si yo quiero verificar que verdaderamente se registraron estos señoritos, que tengo que mostrarlo en mi paso a paso, ustedes van en su documento de Google Docs, van a escribir todo esto exactamente igual que yo, de que lo ejecutaron todo igual que yo. Entonces, verificar el registro del worker. Vamos a hacerlo con master get active workers node. Entonces, bueno, podemos escribirlo, se lo podemos escribir directamente porque yo no tengo que hacer ningún copy-paste. Entonces, ajá, vamos a seleccionar todo. ¿From quién? From master get active. Le di clic sin querer, perdón, se me fue el dedo. Ajá, from master get active worker nodes. Entonces le pongo el punto y coma porque sin eso no lo toma. Y escribí algo mal. Active Worker Nodes. Vamos a ver qué escribí mal. Master Get Active Worker Nodes. Mira, vamos a escribirlo acá. Sería seleccionar todo. ¿From quién? From Master Get Active Worker Nodes. Punto y coma. Si hay algo mal, pues ya veremos a ver. Sí, bueno, maybe escribí algo medio mal, no sé exactamente qué. Recomendación, háganlo como yo lo hago, es que escríbanlo acá en Visual Studio y copian y pegan el comando y ya está. Me dicen, sí, efectivamente tienes el worker 2, el worker 3 y el worker 1, el cual puedes contactar a través de este puerto. Entonces, efectivamente, ya el coordinador se conecta con las otras bases de datos. Entonces yo digo, ok, Erika, ¿qué necesitamos? Ahora, ¿quién va a ser nuestra tabla base de distribución? Bueno, tenemos que nuestra tabla base de distribución no era escuela como tal, porque escuela
Sí tenía la región pero nosotros teníamos varias escuelas. O sea, en una región pueden haber 3, 4, 5, 6 escuelas. ¿Qué es lo que nos pide Citus? Citus, él no lo va a tomar así como que, mira, es por camarata Huanquén y camarata de escuela. Él necesita que tú crees una tablita sola y eso lo van a tener que hacer ustedes solamente para la región. Es decir, el ID 1 es camarata, el ID 2 es Cabanayén y el ID 3 es Huanquén. Él precisa tener una tabla maestra cuyo único atributo sea esa clave para poder distribuir. Entonces yo, a pesar de tener 5 tablitas acá, voy a tener que crear otra tablita. Imagínense que si me pongo a escribir todo esto, vamos a tardar las 24 horas que tiene el día. Entonces voy a copiar. Se van a ver que van a haber muchas, fíjense acá, muchas modificaciones que tengamos que hacer y no puedo escribirlas de cero, de verdad. Tengo que hacer copy paste para que ustedes vean. Entonces voy a crear la tabla región, a pesar de que yo ya sé que escuela tiene la región, necesito tener una tabla solamente de regiones, porque esa va a ser la tabla ¿qué? La tabla maestra que va a controlar toda la distribución de los datos. Entonces, ¿cómo yo creo esa tabla? Bueno, yo me voy a parar en el coordinador porque todo se empieza en el coordinador y se va distribuyendo de un lado para otro. Uno para aquí, uno para allá, pero el coordinador es el que coordina todo. Tú le mandas primero la petición, él se va a encargar. Entonces yo copio y pego mi comando de crear la tabla región que va a contener un ID de tipo entero, va a ser la primary key y va a tener región. Siempre nuestra clave para distribuir tenemos que acompañarla de not null. Si ustedes no escriben not null, no les va a funcionar. Entonces tengan eso mucho en cuenta. Son detalles que yo cuando lo aprendí me costó poquito de tiempo porque no me sabía estas cositas. Entonces ustedes se los digo de antemano para que no se equivoquen. Not null. Mi tabla se creó. Claro, la tabla se creó, pero ¿qué precisamos? ¿Llenarlo de quién? Esto ya lo voy a cerrar. Vamos a llenarlo de camarata Cuonquen y Cabanayén. Entonces yo voy a hacer insertar en región, les doy el ID 1, 2, 3, camarata Cuonquen y Cabanayén. Entonces yo ya sé que cada uno va a quedar en cada uno de estos noditos, pero todavía no, porque solamente he creado la tabla y la he llenado. Entonces se insertaron las tres. ¿Qué voy a necesitar ahora? Ahora sí, yo voy a decirle que vamos a setear que la cantidad de shards que vamos a tener en Citus, se lo digo acá. Mire, señor, yo ya usted lo creé, le creé sus 3 active workers, pero nosotros vamos a crear los shards en base a 3, ¿ok? Siempre van a estar distribuidos entre estas 3, Cabanayén, Camarata y Wonken. Entonces él dice, ok, ya lo seteé. Esa va a ser la cantidad de shards que yo voy a ir desglosando en base a eso. Te digo, ok, ya te lo dije, ahora yo necesito utilizar Create Distributed Table. Y ahora tú dices, Erika, ¿de dónde es que salía eso? Se los mencioné la prepa pasada. Teníamos tablas distribuidas, por eso es Create Distributed Table. Le pongo el nombre de la tabla. Luego dice columna de distribución y Collocated With si es derivada. Si es una fragmentación derivada, en nuestro caso no es derivada, entonces no le colocamos esta cosa de Collocated With. Yo sé que pongo, permite los join más rápido, pero como esta es la tabla base y no es derivada, entonces no lo vamos a colocar. Las demás sí se lo colocaremos, ¿ok? Entonces eso es, creamos una tabla distribuida. Ahora, para cada nodo yo le voy a dar un valor. Entonces, cada nodo, en nuestro caso, esto que tenemos acá, el nodo de camarata solamente guardará el registro de camarata, luego el de Cabanayén y luego el otro, el de Wonken. ¿Por qué? Porque yo le dije que eran 3. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar el select create distributed table. Le digo que la tabla es la región, la que yo acabo de crear. Y le paso y le digo, lo vas a hacer en cuanto al ID. Y ya sé que cada una tiene, o sea, el ID 1, 2 y 3 es diferente. Y se correlacionan. Entonces ya, por fin, Erika, he creado mi tabla distribuida. Entonces dice, ya, nuestra data local en la tabla ya no está disponible. Entonces, ahora nosotros si lo queremos consultar, pues lo crearemos y lo consultaremos en nuestra tabla distribuida. Ahora, cada vez que yo construyo una tabla, tenemos que hacer dos cositas. Nosotros vamos a hacer estas que yo les coloco en rosadito. Y ojo, lo tengo acá para hacer copy-paste, pero también todo eso lo tienen ustedes acá en mi documento que está aquí. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, yo tengo ahora que verificar qué tablas están distribuidas. ¿Qué tabla tengo? Solamente tengo región. Entonces, si yo me paro
y investigo en esta tabla catálogo que se llama PG Distributed Partition, me dice mi método de particionamiento. Entonces me dice, acá está distribuido como hash distribuido. ¿Por qué? Porque esa es la técnica para distribuir. Pero esto, la H tómenla como distribuido. La técnica dentro que sea por hash, ahorita ya no estamos metidos en eso. En su mente, esto es distribuida. Si ustedes ven R de réplica, es que yo creo una réplica, que no es la tabla original, sino es una réplica, y lo hice con el comando de cuál, del segundito que habíamos visto en la imagen anterior, que dice tablas réplica. Y si es la N, es una tabla que no está distribuida, que quedó ahí en el nodo coordinador y yo decidí no distribuirla. Entonces, en nuestro comienzo nos hubiera salido con la N, ustedes pueden verificarlo, si no han corrido ahora el comando, y ahora nos debería aparecer con la H diciendo, efectivamente, Erika, el comando que tú hiciste nos dejó y nos logró distribuir esta tabla. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para no escribir de nuevo el comando y no perder tiempo, porque son mucho contenido, ya sé que lo que voy a mostrar acá es el Logical Relation ID, es decir cuál es la tabla, y el Parenthood, que es, bueno, ver cuáles los tres tipos que yo ya les dije. Si yo no le coloco acá, me las nombra todas. Pero como solo tengo región, puedo mostrar región. Entonces, bueno, ya depende de ustedes si quieren mostrarlo todo o no. Yo lo voy a hacer sin el where para que me las muestre todas en caso que hayan varias. No van a haber varias, pero más adelante, si ustedes las quieren ver completicas, lo pudieran hacer así. Entonces, importante, punto y coma. Si no hay punto y coma, no lo rechazo. Ok. Ok, me dice sí, solamente tienes región y efectivamente está distribuida. Si ve una H, tú dices Gloria, maravilloso, se distribuyó. Ok, sí, se hizo bien, se ejecutó bien el comando. Ahora yo digo, ok, si yo ya la fragmenté, tuvieron que haber quedado 3 shards. ¿Por qué? Porque yo seteé que el número de shards que voy a crear es 3. Entonces, yo voy a ver que va a haber un shard para el nodo Cabanayan, otro shard para el nodo Camarata y otro shard para el nodo Wonken. ¿Cómo yo verifico dónde están esos shards? Este comandito que tengo acá va a ser este mismo que está acá. Consultar para ver dónde están esos shards. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar esta tabla que está acá, que es PG Distributed, o sea, Dist Placement, para ubicar esa posición. Y esto es como si fuera una tabla intermedia de la relación. ¿Por qué? Porque yo tengo el PG Distributed Charts, que es una tabla catálogo que me dice todos los charts, entendiéndose por charts a fragmentos. ¿Y qué son los fragmentos? Es todo eso, E1, E2, E3, P1, P2, P3, todo eso que ustedes se acuerdan que fragmentamos en la prepa anterior. Bueno, esos son charts. Entonces me dice todos esos charts, que obviamente le va a dar un ID, no le va a poner el nombre que nosotros pusimos en el álgebra relacional, y me dicen qué nodo está. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, ahora sí, yo voy a ver qué número le dio del ID, porque yo preciso saber cuál es el ID. Para yo poder acceder a la data y ver la data, yo tengo que especificar el ID. Lo vamos a ver en la próxima lámina. Entonces, por eso es que yo primero necesito, ok, voy a ver qué pasó con la tabla región, en qué nodo cayó cada chart. Y voy a ejecutarlo. Ya vamos a checar a ver cómo se ve eso. Entonces yo agarro, copy y pego, ya les expliqué. El placement es simplemente una tabla que relaciona charts con node, y la que tiene chart es la que tiene el nombre del chart, la que tiene la información, y la que tiene node es la que tiene el nombre del nodo. Y placement es un mapeo. Char 1 en el nodo tal, char 2 en el nodo tal. Entonces copy y pego. ¿Qué me dice? Ah, bueno, mira, fíjate, Erika, en el worker 1 está guardado el chart 102.008. Entonces, si yo quiero decirle, muéstrame la información de este chart, yo voy a hacerlo con el comando que yo voy a hacer ahorita más adelante, en unos próximos segundos. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, nuestro orden y es nuevo para nosotros, pero después van a ver que se va a repetir y se va a repetir, y es como a veces Dora la exploradora que dice, casa, puente y el lugar, y repetimos que hasta se nos queda. Bueno, entonces nuestro orden va a ser, primero, la tabla de partición, verificar si se distribuyó. Segundo, buscar el nombre del ID del chart. Y tercero, es lo que vamos a hacer ahora, que es con el ID del chart, puedo meterme en el worker y ver qué información se guarda allí. Ok, entonces listo por aquí. ¿Qué vemos? Ah, ahora sí, vamos a verificar los datos. ¿Qué pasa?
Verificar los datos no lo podemos ejecutar en el coordinador. Vamos a seguir manteniendo nuestra terminal del coordinador para seguir haciendo más comandos. Pero ahora nosotros tenemos que crear una nueva terminal. Para ahora es meternos, acá nosotros nos estamos metiendo en el worker. Me meto en el worker y le digo, muéstrame esta información. Entonces, ¿qué comando es? Docker exec, me meto en Docker y ejecuto, creo un entorno interactivo, me meto ahora ya no es el coordinador, sino en el Citus Worker One. Le digo que voy a utilizar SQL, me meto en el usuario, me meto en la base de datos y ejecuto el comando. Y te das cuenta que para yo poderme meter allí necesitaba tener el shard ID. Por eso es que yo acá lo investigué. Yo ya sé que para buscar qué hay información con respecto a la tabla región, me tengo que meter, si quiero el del worker 1, me meto allí, pero le tengo que pasar el ID del chart. Sin ese ID del chart, pues yo me quedo un poquito medio, no sé en qué parte, no sé qué chart guarda ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan copy-paste en un documentico, así copy-paste. Entonces, esto le ponen aquí, este chart es de región, para que no se vayan eh, como que perdiendo las cosas y se vayan confundiendo, sino que ya tienen acá, mira, el 1008 es el chart de región, específicamente de Camarata. Y así van. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a ejecutar nuestro comando a ver qué se guardó en el 1. ¿Quién se guardó en el 1? ¿Será Camarata? ¿Será Wonken? ¿Será qué? Entonces, ¿qué voy a escribir? Docker exec entorno interactivo, ¿verdad? Después, ¿qué más pongo? Le pongo Citus Worker, porque es el nombre del contenedor del worker. Le digo que voy a ejecutar comandos de PostgreSQL, que me voy a meter con el usuario. Y ojo, esto tiene que estar en mayúscula la U. Le digo que mi usuario es Postgres, porque lo definí antes. Le digo que la base de datos es coordinador DB. Le pongo, ahora sí, por fin, fíjense acá, le pongo rayita C, porque es que voy a ejecutar ya la consulta, ya directamente. Entonces le pongo rayita C y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, le voy a decir, bueno, voy a hacer un select donde yo necesito que tú me muestres todo acerca de región 228. Verificamos, acá también da 228. Si a usted le sale otro número, pues utilizarán otro número. Entonces, bueno, select from quién? From y ponemos región barra baja 102.008. Y ahora le pongo el punto y coma para terminar y listo. Va adentro porque este es el comando SQL como tal. Todo lo demás es un comando general. Ok, escribí mal. Puse 9 en vez de 8. Ok, Erika, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo acá. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer acá. Porque así yo puedo modificar sin escribir de nuevo las cosas. Entonces, entorno interactivo. Citus, Worker, One, PSQL. El usuario es Postgres. La database es el coordinador. DB. Porque así lo llamé, así lo llamé. Si se fijan aquí, ¿en dónde está? Acá. Yo los llamé también coordinador DB. Si ustedes le dieron otro nombre, la base de datos del worker, pues le colocarán el, el que ustedes hayan puesto. Después le digo comando. Ok, el comando va a ser seleccionar todo. From región 102.008, no la 9 como yo lo puse. Y ahora sí, punto y coma y cierro. Entonces ahorita sí, pues debería funcionar. Ok, escribí mal que. Postgres. Ok, Erika, vamos a. Estoy escribiendo algo mal. Vamos a ejecutar este que está acá y ya está. Y nos olvidamos. Ok, me da Cabanallén. Me dice, ok, el nodo número 1 es Cabanallén. Y vamos a ver. ¿Tiene que ver con el orden en que yo lo puse? Sí. Bueno, entonces él decidió fragmentar acá por el ID. Ya sé que todo lo que tenga que ver con el 1 fue lo que yo le puse acá como 1 Cabanallén, 2 Camarata y 3 Wonke. Excelente. Entonces, si yo quiero ejecutar el otro worker, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo me voy acá, ya esto se terminó de correr, vengo aquí, ejecuto Wonken. Fíjate, pero este es el 3. Bueno, pero este dice que el worker 2 tenía que ver entonces con la clave 3. Bueno, ahí ya no siguió el orden. Fíjense que acá decidió no, acá debería ser camarata, pero por eso es que es necesario que ustedes verifiquen lo que ocurrió.
nos va a quedar, y escríbanlo para que no se les pierda, entonces que todo lo que había con el ID 1 y quedó como worker 1 era Cabanallén. Ahora yo ejecuté acá, ¿qué cosa? Ejecuté el worker 2, pero no siguió el orden, guardó el ID 3, que era Wonken. Entonces nos vamos a acordar que el worker 2 es Wonken a pesar de que no siga el mismo orden que está allí, pero ojo, eso sí ya después queda, ya queda seteado allí. Todo lo de Wonken va a quedar en el 2. Siempre, siempre, siempre va a quedar en el 2. Entonces, ok, ejecuto. Y ahora ya sé que en el worker 3 quedó Camarata, que antes era mi ID 2. No lo hice en orden, pero esta ya va a ser ahora sí mi manera definitiva en que yo lo voy a guardar. Y eso es lo que quedó en cada uno de los workers. Ya, por fin, tenemos nuestra primera tabla, que es la tabla de distribución, que corresponde a la región. Entonces acá, a ver qué les puse yo acá. Bueno, esto tiene que ver, sí, en el coordinador yo le digo, seleccióname todas las regiones, él lo que va a consultar es que por cada uno de los charts va a traerse toda la información y él une los resultados. Y vamos a ver los tres registros. Entonces yo no puedo decirle directamente, pararme en el coordinador y hacer un select todo from región. Vamos a hacerlo aquí. Select todo from quién, from región, le pongo el punto y la coma, él me los trae todos. Entonces, si yo en el coordinador me paro, lo que pasa es que él se trajo Cabanallén que estaba en el 1, Wonken que estaba en el 2 y Camarata que estaba en el 3, él los unió y me mostró el resultado conjunto. Y de hecho, esto es una de las técnicas de consultas que vamos a ver en la próxima PEPA. Ahora, si yo me paro en un worker y le digo, muéstrame todo lo que tú tengas de región, entonces voy a ver también todos los tres registros. ¿Por qué? Porque él reenvía la consulta al coordinador. Él lo está reenviando completamente. Entonces, fíjense, vamos a ver. Vamos a, igual como nos conectamos en el coordinador, así, con esto acá. Fíjense, ahora yo estoy metida en el worker 3. Estoy en el worker 3. Si yo le digo, metida dentro del worker 3, le hago un select completo from región. Ay, me faltó el punto y coma. Select all from región. Ajá, fíjense, acá no me está dejando. Tengo que, yo juro, tener que pasarle a él exactamente qué cosa. Le tengo que pasar el chart. Porque él no lo toma, no lo toma. Y si me hubiera corrido era porque estuvo reenviando al coordinador los resultados. Entonces, perdón, los resultados no. La consulta se la reenvía al coordinador y muestra los resultados. En este caso no nos está funcionando, pero si nos llegase a funcionar es porque lo reenvía. Él no es capaz de coordinar la consulta. Entonces, si nos paramos entre un worker, tenemos entonces que pedirle es exactamente con su número de chart. Por eso es que les hacía tanto énfasis. Hay que buscar en la tabla de chart y hacer esa especie de mapeo. Y este es el 3. El 3 nos había dicho que tenía, vamos a ver acá, el worker 3 tenía el 10. Entonces vamos nosotros a colocar acá 10. Y ahora sí, fíjense, entramos dentro de este worker, que es el worker 3, no ejecutamos la consulta directamente con el rayita C, sino que nos metimos allí y le pedimos región 10 y nos devuelve nuestro dato. Entonces, ya sabiendo las tres tipos de selects que podemos hacer en el coordinador, en el worker, que este no funcionó, pero si funcionase, es lo que hace es reenviarlo y ya consultando su chart directamente. Ahora, ¿qué necesitamos, Erika? Necesitamos que yo no voy a meter todo de nuevo. Yo ya esto lo hice en base a esto. Esto ya lo hice la semana pasada. Yo no puedo volver a ejecutar de nuevo todos los scripts. No tengo tiempo, no te preocupes. Vamos a subir el backup en el coordinador y vamos a tratar cada una de las tablas que tú hiciste. ¿Cómo creo el backup? Igual, ¿cómo lo creaste en base a datos 1? ¿Cómo lo creaste para enviarlo ahorita en la entrega? Lo mismo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo el archivo .dump, que es el backup que yo creé de mi Postgre normal, de mi base de datos que trabajé antes en Pijami. Le creo un backup que sea .dump, ¿lo pongo en dónde? Lo pongo en la carpeta, en la altura de la carpeta. Si te das cuenta, está a la altura del archivo Docker Compose. Acá está. Yo lo llamé base de datos distribuida .dump. Ok, lo voy a poner así mismo. Si yo abro acá, si tus prácticas, pues este no es, este fue el que creé medio de la prepa anterior. Abro práctica Citus y fíjense acá, este es el que es. Acá tengo mi backup de Postgres de antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar el comando de docker exec
Acá le digo, ok, voy a iniciar sesión, le pongo que en el coordinador voy a hacer un PG restore, voy a restaurar un backup con el usuario que sea Postgres, este es el coordinador. Y ojo, muchachos, porque este backslash solamente aplica para Mac. Si ustedes están en Windows, eliminen esto y pónganlo lineal. No se lo copien tal cual, porque les puedo compartir este archivo. Yo no tengo rollo de compartírselo, pero no les va a funcionar si no tienen Mac, si se copian todo exactamente igual de como lo estoy haciendo. Entonces, colóquenlo lineal si están en Windows, porque el backslash no lo toma. Entonces, ajá, hecho esta acotación, ahora sí digo que el usuario es pobre, que el coordinador es DB y que lo que yo voy a hacer como pg restore va a ser este archivo .dump. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. ¿Dónde me va a poner yo? Bueno, pues yo me voy a parar aquí, abro una nueva, porque la que tenía había una que estaba en el coordinador, la otra que estaba en el worker 3 y ahora esta que está acá dice not such a file porque lo hice en el root. Tengo que ponerme acá en práctica situs, ¿verdad? Entonces en práctica situs me pongo acá y ahora sí, ya lo hizo, ya no me sale not such a file porque antes lo había hecho en el root. Ahora lo ejecuté en mi carpeta de práctica Citus y listo. Ya tengo nuestro backup subido. Y como a este, el que dice Citus Coordinator, si yo ejecuto lo siguiente que vamos a ver acá, esto ya va que... Ajá. Yo quiero verificar si ustedes dicen, voy a verificar con este comando a ver si las tablas están. Para saber si ya las distribuimos. Nosotros no las hemos distribuido. Si yo la ejecuto nada más voy a ver región porque yo no la he distribuido. Entonces, ok, Jerry, ¿cómo yo sé que todo se subió? Bueno, pues acá yo se los coloco. O nosotros lo que vamos a hacer, veámoslo aquí, vamos a hacer un slash dt para listar todas las tablas. Porque en el otro, en el que decía partition, como dice su nombre, eran las que estaban particionadas. ¿Ves? Partition. Entonces, Erika no. Ahora vamos a hacer un slash. Ay, se me fue. Es slash dt. Entonces, dt. Estoy parada en el worker 3. Si eso no es. Tengo que pararme en el coordinator. Porque en el worker 3 no va a haber nada. Yo no he hecho nada ahí. Y acá tampoco. Ay, que se sale. Tengo varias terminales. En esta sí. En esta que es la que dice Citus Coordinator. En este es el que yo me paro. Porque dice este fue el del subir el backup. Este lo puedo cerrar ya porque eso fue nada más para subir. Ahora sí, me dice, tengo región, que región es la que ya habíamos particionado. Tenemos curso, escuela, estudiante, inscripción y profesor. Erika, vamos a hacerlo en el mismo orden que tú lo hiciste en la parte teórica. Primero escuela, porque escuela es la que tenía la región. Entonces, ok, pero ¿qué pasa? Tremendo detallazo, Erika. Fíjate lo que va a ocurrir ahorita y te lo voy a poner acá. Bueno, antes de pasar allí, si nosotros teníamos dominios personalizados, entendiéndose decir, mira, el sexo solamente puede ser masculino, femenino o X, o no, prefiero no decirlo, todos los dominios que ustedes crearon, tenemos que replicarlos en todos y cada uno de los workers, porque eso no se distribuye así automáticamente. Tenemos que hacerlo nosotros de manera manual. Entonces piensen a ver que yo tenía el dominio de sexo, femenino, masculino y X. Entonces, ustedes recuerden a ver cuáles fueron los comandos no, los dominios que crearon. Y si tienen triggers, lamentablemente se los digo de todo corazón, no los van a poder replicar, van a tener que eliminarlos porque Citus no permite trabajar con trigger. Entonces, en ese backup eliminaremos ese trigger, ¿ok? Hacen ahí lo borran y listo. Entonces, ajá, nosotros seguimos en el coordinador y para que se repliquen todos los dominios tenemos que hacer un run command on worker. O sea, vamos a correr un comando en cada uno de los workers para no tener que irnos acá a worker 3, correr el comando, a worker 2, correr el comando. Esto nos permite correr comandos en los workers, en los nodos camarata Wonkenika Banayen de manera en cascadita, pues. Entonces vamos a borrar el tipo sexo, que fue el personalizado, y lo hacemos acá como tipo enumerar. O sea, lo borramos si existe, que no existe, porque como les dije, esto no se autorreplica solo. Entonces este drop lo pueden borrar porque teóricamente no está y lo que hacen es simplemente crearlo. Pero eso es por si, no sé, apagaron el contenedor, lo volvieron a encender, quedó algún volumen viejo, quedó alguna cosa ahí, por eso le hacen el drop. Pero nosotros, como ahorita estamos empezando de 000, que no le hemos trabajado nada, con simplemente tener el create type es suficiente. Lo otro era por si se mezclaban volumencitos.
Entonces nos vamos a ir acá al coordinador y vamos a ejecutar para crear todos los dominios. Entonces, ¿qué nos dice? Ya existía. Ah, bueno, él ya, yo creo que, bueno, ya los había replicado. Entonces, como ya existe, pues no lo hace. En caso, bueno, que se mezcle, si se pudo haber mezclado con algún volumen de los que yo ya tenía antes y quiero empezar de cero, bueno, pues entonces nada, yo le doy acá que lo dropee y dice operación no, bueno, ya estaba creado, entonces vamos a mantenerlos con los que yo tenía. Ahora vamos a irnos, igual si tienen dudas en alguna parte en cuanto a los dominios, pues avísenme y lo vemos y lo revisamos a detalle. Tengo que seguir avanzando. Entonces, ok, vamos a ver qué es lo que ocurría en escuela. Entonces, si yo quiero ver la información de la tabla escuela, yo me paro aquí mismo en mi coordinador y le digo, muéstrame toda la información de escuela. Y acá me cerró ya la terminal, pero él me mostraba exactamente, bueno, la información de escuela es que ella tiene una ID escuela que es de tipo Big Int, luego tengo nombre escuela que es un varchar, luego si yo quiero saber más o menos la estructura de la tabla, pues está directamente acá. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente que les voy a decir, que esta es la parte más fastidiosa que vamos a tener acá en Citus. ¿Por qué? Porque para yo poder fragmentar nuestra tablita de escuela, yo no solamente tengo que tener ID escuela, lo que correspondía al ID de la región tiene que formar parte de la clave primaria. A juro, a juro, a juro. Es la condición que Citus nos da. Para tú fragmentarla, tiene que ser parte de la clave primaria. Entonces, ¿qué me va a implicar eso? Me va a implicar esto que les estoy colocando yo acá. Nosotros vamos a tener que dropear el ID de la escuela, porque el ID escuela, y ahora hacerlo como una clave compuesta, el ID de la escuela más el ID de la región. Entonces, bueno, ¿y cómo sé el ID de la región? Bueno, porque nosotros teníamos una tabla región antes, la que creé, la que te decía, 1 era Cabanallén, 2 era Huanquén y 3 era Camarata. Entonces, hacer el match de la región que coincide el número y ahora crear un nuevo atributo que se llame ID región para que ID región con ID escuela en conjunto sean una clave compuesta y formen una clave primaria. Entonces, tengo que dropear el ID de la escuela. Si yo estoy modificando el ID de la escuela, por consiguiente, voy a tener que también modificar mis claves foráneas de las tablas que hacen referencia a escuela, porque ahora ya no hacen referencia solamente al ID escuela, sino el ID escuela con el ID región, porque es compuesta, esa es la clave primaria. Entonces yo necesito dropear mi constraint de clave primaria, tanto de escuela como el constraint de clave foránea de profesor y de estudiante. Tú te tienes que parar acá y buscar, ajá, escuela se conecta con quién, con profesor, que es ID escuela, y también se conecta con ID estudiante. Estos son los arreglos que les digo que son los más fastidiosos. Los dropeo. ¿Qué puedo volver a crear a este nivel? Puedo volver a crear la clave primaria de escuela. Las claves foráneas las vamos a reconstruir en el momento que lleguemos a su propia clave, a la tabla donde la tiene. Es decir, esta que tenemos acá, la de profesor, la reconstruiré cuando llegue a profesor y así vamos a ir poco a poquito para poder volver a crear. Ven, acá yo les digo, en profesor volvemos a reconstruir la que ya tenemos. Entonces hay que siempre tener una buena secuencia para que esto no se nos empastele. Siga mis consejos, por favor, como se los dije en la prepa anterior, si empezaba por escuela, que era la que tenía ID región, yo después buscaba la clave primaria de ella, ¿quién la contiene? ¿La contiene esta o la contiene esta? Ah, entonces yo después sigo con estas dos, yo no puedo empezar con esta porque no se relaciona con ID escuela porque yo partí con un camino lógico. Entonces yo dropeo mi clave primaria y las claves foráneas que se relacionan conmigo y ahorita, por ahora, solo puedo reconstruir la clave primaria de escuela para que contenga el ID de la región, porque esa es mi tabla fragmentante en Citus. Excelente, ya esto era lo de los dominios. Ya les expliqué, en ID escuela me dio toda la información de escuela, si quiero saber algo de cómo está compuesta. Y acá puedo verificar si esta tabla ya está distribuida, que lógicamente la tabla no va a estar distribuida porque yo aún no le hice nada, no le he hecho nada. Entonces, esta terminal que se me cerró por haber ejecutado ese comando, déjenme un chancecito para volverla a abrir. Vamos a buscar acá de nuevo nuestro comandito. Y esto en gigante para que ustedes lo puedan ver. Vamos a irnos aquí. Sí, es esta misma. Para no volverlo yo a escribir, ejecutamos, listo, ya estamos en el coordinador. Erika, vamos a verificar si esta tabla ya está particionada. No está particionada porque solamente nos va a dar región.
excelente, pero sabemos que la tabla está ahí, a pesar de que no esté particionada. Entonces, esto es lo que les digo, que si yo me pongo a escribirlos de cero, ni ustedes, ni yo, ni nadie va a poder ver la prepa, ni yo voy a poder dormir. Entonces, quiero que entiendan es la lógica. Necesitamos agregar la columna de la ID región. Vamos a hacer una alter table de escuela, le vamos a añadir la columna región y le vamos a poner que es integer. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a actualizar escuela, vamos a buscar y setear ID región, esta nueva columna que tenemos, ¿con qué? Con con el ID que tiene la tabla región, que fue la que creamos antes, la que nos decía 1 si era Cabanallén, 2 si era Huanquén y 3 si era Camarata. Y yo voy a establecer con el mismo número de ID, con la condición de que la región de la escuela, que la escuela tenía el nombre Camarata, Huanquén y Cabanallén, sea igual que el nombre que yo le daba en región a región. Entendiéndose como lo que nosotros habíamos visto acá, como cuando poníamos región, barra baja, esto no, que habíamos puesto región, barra baja 102.0010. Todo eso, bueno, esa región y ese ID tienen que coincidir. Entonces, él lo que está haciendo es una equivalencia de colocar en ID región, nuevo que estoy agregando a escuela, con el ID que ya tenía la tabla región de antes, con la condición de que la columna región, que era texto que decía Camarata, Cabanallén, no sé qué tal, sean igual entre ellas. Entonces, ok, excelente, ya creé esa nueva columna que ella precisa tener. Ahora, y vamos a ver cómo esto va ocurriendo. Bueno, y hay que setearla como not null, porque yo ya les dije que siempre tiene que ser not null, si no, no se los va a tomar. Eso es una cosa, mega, mega clave acá, de que siempre la broma de ID región, que es mi columna para fragmentar, siempre tiene que estar en not null. Entonces, yo me paré, estoy acá en el coordinator. Ok, hice estos cambios. Vamos a ver entonces cómo quedó nuestra tabla escuela. Pero eso era para ver la información. Nosotros queríamos ver, es acá. No, ay, lo volví a cerrar. Uf, ok, muchachos, ya vamos a eso. Lo volví a cerrar, perdón. Vamos a abrir acá el nuevo comando, vamos a volver. Bueno, vamos a fragmentarla de una y ya después vemos qué es lo que está ocurriendo en, en lo demás. Lo que hicimos fue añadir esa columna y poblarla con los IDs que se correspondieran en cuanto al nombre de la región. Vamos a irnos acá. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, tenemos que continuar porque, ok, ya creaste esa columna de la escuela, en cuanto al ID de la región, ya la seteaste como no null, pero ahora nosotros tenemos que, también hay que dropear todos los constraints que dije, de la clave foránea de estudiante, de la clave foránea de profesor, porque ellos eran los que se conectaban acá. Profesor ID escuela, tiene clave foránea, estudiante ID escuela, tiene clave foránea, las dropeo y tengo que dropear la clave primaria que les había dicho. Entonces, ¿cómo se ejecuta eso? Se ejecuta acá, ejecutando esto acá en el coordinador. Entonces, en el coordinador, que es el que tiene nuestras tablas que aún no están fragmentadas, ejecuto esto que está acá, lo logro hacer y ahora vuelvo a construir mi clave primaria donde es el ID escuela, pero con el ID región. Ya sabemos por qué, porque la condición para poder fragmentar una tabla es que esa clave con la que yo voy a hacer la horizontal derivada, la tenga que contener como clave primaria. Entonces, em, me está diciendo que tengo un syntax error. Claro, porque escribí nada más at constraint en vez de el alter table at constraint. Me lo copié mal. Listo. Entonces ya mi tabla está modificada de tal manera que ID región es parte de la clave primaria y que yo sé que la ID región se compara con la región y región. O sea, que es la misma, que está bien hecho. ¿Qué voy a seguir? Acá sigo con lo mismo, con las de profesor, pero antes de irnos a la de profesor, vamos a crear nuestra tablita distribuida en cuanto a qué cosa, en cuanto a la escuela. Entonces dense cuenta que mi comando sigue siendo el mismo como select create distributed table. Voy a distribuir escuela en base a la región ID, pero que tiene que formar parte de la clave primaria. Y le digo collocated with región, que se relaciona con quién, es horizontal derivada en base a región. Todo lo vamos a dividir en cuanto a región. Entonces yo acá ejecuto este comando, voy a ver, entonces dice, ok, listo. Copiando de la tabla local, la tabla local ya no es más visible, es decir,
que ya nuestra tablita escuela solita, local, dentro de el coordinador ya no existe, sino que ahora es una tabla distribuida. Entonces, si yo quiero checar acá, ok, Erika, tú me habías dicho que había un comando que era el pg, que era el de distributed, para ver si la tabla, distributed partition. Vamos a ver si la tabla verdaderamente se particionó y es el que vamos a ejecutar siempre después de que nosotros hicimos una partición, una fragmentación. Entonces nos dice, ya no solamente región está particionada, sino ahora también es escuela. Y tú dices, oye, qué bueno. Sí, sí se particionó. ¿Qué necesito saber de información? ¿Cuáles son los charts que quedaron producto de esto? ¿Y cómo yo verifico lo de los charts que son productos? Bueno, con la siguiente cosita que tenemos acá. Ya no va a ser región, ahora va a ser escuela. Nosotros necesitamos utilizar nuestras tablas auxiliares PG Distributed Placement, que es la relación que mapea los charts con los nodes. Y ahora yo sí voy a ver qué escuela que va a quedar en cada uno de los lugares. Me voy acá, lo copio y me dice, en el worker 1 quedó el chart 11, en el worker 2 el 12 y en el worker 3 el 13. Entonces si yo acá estoy parada en el 3, porque le hice un docker, execute, ambiente interactivo, worker 3, comandos de Postgre, usuario Postgre, coordinador, base de datos llamada coordinador, me entré dentro del worker 3. Ahora si yo le hago un select de todo lo que hay en escuela barra baja 102.013, pues ese es el que me debe dar. Entonces le voy a hacer un select from escuela 102. ¿102 qué? 013. Listo, le ponemos punto y coma. Y vamos a ver si nos devuelve acá en coordinador 3 toda la información. Y fíjate, sí, ¿qué es lo malo? Es muy, muy, muy frustrante, por lo menos para mí es un poquito frustrante, es que cada vez que ejecuto algo se me cierre la terminal y tenga que volverme a conectar con Docker. Es lo fastidioso. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, si yo lo pongo más chiquito, me dice, mira, sí, fíjate, en el worker 3, que era el worker de camarata, yo tengo ya todas las escuelas de camarata. Fíjense que acá yo tengo la región, pero es porque esto ya venía de antes, con mi modelado de datos, el modelo relacional. Yo creé la nueva columna que era ID región, y cuando hice esta parte del update, esta que está acá más abajito, el update, el ID de la región, él comparó con región, la región que tuviera nombre de camarata, y le añadió el ID, porque yo añadí esa columna. Y por eso es que la tenemos acá al final. Y gracias a esta columna es la que nos permitió hacer nuestra fragmentación horizontal derivada. Y ahora si yo me paro en el worker 2, me van a salir los de Wonken, y si me paro en el worker 1, saldrán los de Cabanayen. Pero dense cuenta que nada, que aquí se ejecuta y nada más se guarda solamente la información correspondiente acá, no se guardan todas las escuelas, solo las escuelas de allí. Y me parece bien cool. Lo van a tener que ejecutar en el worker 1, en el worker 2, y ver qué es lo que yo les pongo aquí en mis láminas. Entonces yo ya por fin, con escuela, ¿qué es lo que hice? Ejecuté lo mismo, la misma explicación que les coloqué en mi Google Docs ahí, está escrita acá en la lámina para que ustedes lo verifiquen. Acá hice el esquemita que yo hago. Te empiezas en una, dropeas su clave primaria, las claves foráneas relacionadas, volvemos a construir su clave primaria, y cuando lleguemos ya a la tabla, volvemos a reconstruir lo que traíamos. Por eso es 1, 2, 3, 4 y 5. Después, las modificaciones que necesita estudiante, que ya no nos vamos a meter en profesor, en curso y tal, pero cuando ya nosotros creamos nuestra tabla distribuida, que fue lo que hicimos, creamos la de escuela, le dijimos que va a ser horizontal derivada por región, porque depende de la tabla región. Pues verificamos si se distribuyó con nuestro mismito comando que habíamos utilizado acá, el de PG Distributed Partition. Te dice sí, lograste particionar escuela. Ya ubicamos nuestros charts porque necesitamos el chart para entrar dentro de un worker y buscar por ese escuela barra baja el ID del chart y mostrar la información, y se muestra así. Acá se los dejé bien bonito, y acá, bueno, él investigó en el worker 1, me muestra todo lo que hay en el worker 1, que es Cabanayen, todas estas. En el worker 2, todos los de Wonken. Esto es un nodo, el nodo 1, nodo 2, nodo 3, no se guarda juntos, se están guardando una parte
una parte y otra parte localmente y físicamente están separadas. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir mostrando exactamente igual a mí. Listo, ya hicimos escuela. Las otras las voy a hacer un poquito más rápido porque ya vemos el flujo, ¿ok? Entonces, profesor. Profesor depende de quién. Profesor, fíjense acá en el Scally Draw, el profesor depende del ID de la escuela. Entonces, yo tengo que eliminar mi clave primaria porque ya sabemos que tiene que tener el ID de la región. Y a su vez, ¿hay alguien que dependa del profesor? Sí, el curso, el ID profesor. Dropeamos la clave foránea profesor y nos ponemos acá. Podemos volver a reconstruir que la clave primaria de ella siempre se reconstruye en su propia tabla, solo que le vamos a añadir esa columna del ID región y puedo reconstruir la clave foránea del profesor que se comunicaba con escuela. Entonces, eso es lo que yo me voy a dedicar acá. Fíjense, ahora yo voy acá a profesor, en profesor añado la ID región, voy a profesor y seteo como ID región lo que tenga ID región en escuela, porque yo ya sé que la ID escuela, como es clave foránea y clave primaria, yo las voy a tener esa conexión, voy a tener ese caminito y ahora una vez hecho como que esa especie ahí de comparación, bueno, entonces yo puedo setear que la ID región que venía en escuela, yo también se la puedo colocar acá. Entonces, listo, ya actualicé las regiones de profesor. ¿Qué voy a hacer? Voy a setear la not null porque siempre tiene que ser eso. Tengo que hacer dropear primero dropeo mi clave primaria y dropeo la clave foránea de las que precisan ID profesor, que es curso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Creo un nuevo constraint, reconstruyo mi clave primaria diciendo que ya no solo ID profesor, sino ID región, porque es que Citus me pide eso, si no, Citus no hace nada. Y vuelvo a reconstruir mi clave foránea que era profesor con escuela, siendo escuela la primaria y profesor la que tenía la FK. ¿Qué hago? Bueno, voy a añadir un constraint que sea la clave foránea y digo que la foreign key ya no es solamente la ID escuela, sino ID escuela y ID región, porque lógicamente la clave primaria de escuela cambió a ser una clave compuesta que referencia a escuela y le pongo on update no action y on delete restrict porque no acepta cascade. Si ustedes les ponen cascade como lo hacíamos antes, también les va a arrojar error. Háganlo exactamente igual que yo con no action para update y restrict para delete. Y le dropeo el trigger porque si no, no va a hacer nada. Eso es lo que yo hago en profesor. Ojo, sé que esto lo van a tener que volver a ver. Van a escucharme ni siquiera por 2. Me van a tener que escuchar en 0.75 porque es muy tenso. Ahora me paro acá en el coordinador. ¿De quién? De Citus Coordinator. Y voy a ejecutar estos comandos. Voy a modificar esa tabla. Listo, ya hice todos los cambios que precisaba en cuanto a la tabla profesor. Hay que hacer mucha carpintería de pintar y volver a poner las tablas bien. Ya tengo profesor. Si ya tengo profesor, ¿qué puedo hacer? Puedo reconstruir profesor, ¿verdad? Entonces voy a verificar. ¿Profesor está particionado? La respuesta es no. Profesor no está particionado porque yo no lo he hecho, solo escuela y región. Ok, entonces, ¿cómo yo creo esa partición? Bueno, vamos a buscar acá. Utilizamos el comando create distributed table. ¿A quién vamos a distribuir? Al profesor en base a qué? Al ID región que forma parte de la clave primaria y es horizontal derivada de quién? De región, porque todo tiene que ver con región. ¿Qué hago acá? Lo copio y lo pego. Efectivamente, te dice, ya nuestra tabla local, la del backup, ya no existe, ahora quedó netamente distribuida. Entonces nos preguntamos, ok, ahora verificamos, ¿se hizo bien la partición? Entro dentro de PG Distributed Partition. Sí, profesor, está distribuido. ¡Yupi! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno, Erika! Vamos a ver ahora cuáles son los shards que se creó. Y estos shards que se crearon, ustedes van a tener eh, que irlos anotando a partecita, porque si, acá está, porque esto no es que uno se aprende todo de memoria. Decir que el shard 10 pertenece a escuela y se encuentra en el worker 1 se nos va a ir. Entonces les recomiendo llevar toda esa lógica. Volvemos acá a nuestro señor de Citus Coordinator. Ya me dijiste cuáles están distribuidos y con qué parm method. Entonces este me dice lo mismo. Este es una tabla que mapea. Esta es la tabla de que te dice todos los shards. Esta es la tabla que te dicen que no está. Y me dice, ok, es que le puse escuela. Jeje, no lo cambié. Tenía que cambiar la profesora. En el where tenía que poner en vez de escuela, poner profesor. Entonces es por eso que no, que hay.
Listo, profesor. Me dice que, ok, que de la tabla profesor se crearon 3 shards, porque eso fue lo que yo seteé, que todos siempre se crearon 3 shards. Se fue la 14 para el worker 1, la 15 para el worker 2 y la 16 para el worker 3. Vamos a verificarlo. ¿Les parece? Sí, nos parece. Que tengo esta tabla, que era la del worker, lastimosamente vino y me lo cerró. Hay que abrir otra terminal y vamos a tener que abrir muchas veces las terminales porque siempre nos los va a cerrar. Y vamos ahora a ejecutar. Vamos a meternos de nuevo en este comandito, en el de Docker. ¿Dónde está? Este. Nos vamos a meter en el, bueno, esta vez no nos vamos a meter en el 3, vamos a meternos en el 2. Entonces yo, Docker, ejecutar esta sesión interactiva, me meto en el worker 2, utilizo SQL de Postgre, el usuario, la base de datos, no voy a correr el comando directamente, sino que lo corro después. Entonces me meto acá, listo, ya estoy en mi worker 2. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un select de este numerito que está acá, de este shard que está aquí. Entonces lo escribo acá para que no me dé errores. Le digo, muéstrame todo, from quién, from professor, y le coloco el ID, este que me dio acá, y eso es y le pongo el punto y coma, porque si no, no lo agarra. Lo agarro, lo copio y lo pego, y listo. Mira, fíjate, ahora están todos los profesores que están nada más en la región 3. ¿Quién es la región 3? Wonken, que está en el nodo 2 porque así decidió el distribuidor. Fíjate, y mira si tiene que ver con el enunciado, porque Erika, tú habías dicho en la prepa anterior que en Wonken solo habían bromas de deporte, solo deporte, no había nada de humanidades, no había nada de ciencias. Entonces, esa condición se está cumpliendo, sí se está cumpliendo. Y ahí yo puedo ir viendo que todo está funcionando bien. Estos son todos los profesores que hay en Wonken. Y todos, bueno, tienen un salario muy parecido porque nada, así lo metí yo cuando poblé mi base de datos. Ok, listo con profesor Erika. Qué emoción, qué bueno. ¿Qué me sigue? Sigue estudiante. ¿Por qué? Porque según esto que yo tengo acá, iba a continuar con las que tenían clave foráneas ID escuela para hacerlo lógica. Entonces me paro en escuela. Escuela, tengo que dropear su clave primaria porque tiene que contener el ID de la región. Luego lo vuelvo a reconstruir una vez que lo pueble o lo poble. Y también tengo que dropear todas aquellas claves foráneas que dependen del ID estudiante. ¿Quién depende del ID estudiante? Pues inscripción. Inscripción tiene ID estudiante. Entonces dropeamos esto y lo reconstruimos en la tabla que tiene este nombre, inscripción. ¿Que puedo reconstruir alguna clave foránea? Sí, claro, porque estudiante depende de escuela. Y como yo dije que todas las claves foráneas se reconstruyen en la tabla que contiene la clave foránea, pues bueno, hay que reconstruir esta. Por eso les digo, hagan acá sus flechitas para saber cuándo se reconstruye cada una. ¿Qué dropeo? ¿Qué vuelvo a crear? Hágalo igual que yo. Es lo más práctico para que no se les pierda nada. Es algo que tienen que sentarse y meterle concentración, meterle ganas para que ya va a quedarme la llamada. Oye, no, que no se me vaya el video, que no se me vaya el video. ¿Qué pasa? Ahora sí, no sé, no lo está agarrando. Ujú. Entonces tienen que hacer muchísima lógica. Empezar siempre por la primera tabla que contiene el atributo por el cual yo voy a fragmentar. Región, excelente. Después, ok, dropeo la clave primaria porque tengo que meterle la ID de la región. Luego ver quién depende ahora de escuela, profesor y estudiante. Dropeo sus claves foráneas. Reconstruyo solo la propia mía y si hay alguna clave foránea de escuela que no, porque es nuestra clave de nuestra tabla con la que empezamos, lo volvería a crear y voy dándole así. Sigo con las otras, con las que se relacionan y así voy. Entonces ahora, ya hicimos profesor, vámonos con estudiante. ¿Qué hay que hacer en estudiante? Pues en la misma secuencia que habíamos hecho en profesor. Primero, vamos a crear la columna ID región para que ahora la clave primaria sea ID estudiante con ID región. Vamos a actualizar ID región, tiene que ser igual que la ID región que tiene escuela, porque yo a la escuela ya le puse la ID región que se relaciona con la tabla región. Tengo que establecerla como not null y luego tengo que dropear mi clave primaria y la clave foránea que se relaciona con ella, que es inscripción. ¿Qué voy a hacer? Voy a reconstruir mi clave primaria para que sea ID escuela con ID región. Ahora voy a crear de nuevo las claves foráneas que se pueden reconstruir y es que estudiante tiene como clave foránea la ID escuela y la escuela tiene su clave primaria, entonces reconstruye ese foreign key
que hace referencia a la tabla escuela y le pongo que en update sea no action y on delete sea restrict. Y si tenía algún índice, pues le creo el índice, que en mi caso yo tenía un índice, pero ya eso depende de ustedes. No tienen bueno, ahí le colocan su índice y ya está, si quieren hacerlo. Entonces, ojo, yo no lo hice porque yo o sea, estoy enfocada acá, no voy a estar 100% ahí metiendo todo. Ustedes ahí, bueno, le meterán su índice. Listo. Yo acá tengo que enseñarles es la parte de base de datos distribuidos y saben que el tiempo está muy corto. Entonces, todas las modificaciones de estudiantes, ¿dónde las voy a meter? En el coordinador, porque es una tabla local. Y hice las modificaciones de coordinador. Me pregunto, ¿será que se distribuyó ya directamente la tabla? Vamos a verificar con qué, con PG Distributed Partition. No debería estar, porque solamente debería estar región, escuela y profesor y región, escuela y profesor. Ahora, Erika, ¿me puedes decir cuál es qué número de ID le designó a los charts? Ah, no, es que todavía no lo hemos creado. Tenemos que crear nuestra tabla distribuida. ¿En cuanto a qué? En cuanto al estudiante. Estamos en estudiante. Entonces, vamos a crearlo. Create Distributed Table estudiante. Ok, vamos a hacerlo. Listo, me dice ya no es local, ahora solamente está particionada. Si usted la quiere ver, pues usted va a tener que hacer el comando de esto para ver los charts. Entonces vamos de nuevo acá. Nos dice, ay, no le puse acá la restricción. Bueno, si no le ponen en el Word la restricción, le sale todas. Región es estas, escuelas tiene estas. Y bueno, creo que de hecho está mejor. Entonces en estudiante yo ya sé que si estoy en el Worker 2 y quiero saber cuáles son los estudiantes en el Worker 2, tengo que buscar este que está acá. Entonces vamos a copiar este numerito, nos ponemos en el Worker 2 y vemos a ver qué estudiantes nos quedaron allí. Y van a mostrar exactamente que todo está estudiante, que todo va quedando distribuido, que no, ya no está todo junto. Fíjense acá en el Worker 2. Ahora yo sí puedo ejecutar acá mi consultica. Y fíjense, ¿ves? Acá hizo lent. ¿O no? Ah, no, sí. Rabia. Cada vez que suena así, es que me cierra la terminal. Ok, bueno, están los estudiantes. Me dice que son los de la región 3. A pesar de que están en el Worker 2, son región 3, que es camarata. Y son todos estos estudiantes que están acá. Tiene su ID región. Ya todos están y ya sé que pertenecen. No hay más. Ellos nada más se guardan aquí exactamente los que habían. Fíjense, los estudiantes comenzaban en uno, comenzaban en no me acuerdo qué número, pero no los tienen todos completos, solamente tiene todos aquellos que cumplen con la ID región 3 que corresponde a camarata. Entonces sí, se logró repartir. Y ustedes van a ir mostrando esto, tal cual como yo lo hago con las láminas, mostrando, mira, lo ejecuté en cada uno de los nodos y me dio toda la información. En la profesor, miren, si yo lo ejecuto, en el Worker 1 me dan todos los de la región 1. Si lo ejecuto en el Worker 2, me da todos los de la región 3. Y si lo ejecuto en el Worker 3, me dan todos los de la región 2. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir mostrando tal cual como lo hago yo en las láminas. Yo lo estoy haciendo acá uno por uno, por uno, por uno, por uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos estudiante, tenemos profesor, tenemos escuela. Ahora, ¿qué más tenemos? Nos faltaría curso. Ahora, pasamos a curso. Curso depende del ID profesor. Dropeo la clave de curso. Inscripción también depende de curso. Entonces, dropeo esa clave foránea y reconstruyo la de la clave primaria de curso y tengo que reconstruir esta que venía acá de profesor porque es la que me dice mi flechita. Ok, entonces voy a crear lo mismo que hice antes. Creo mi columnita de ID región. Hago un update diciendo que el ID región tiene que ser el mismo ID región que traía profesor, que yo ya lo había creado, ya lo había actualizado, donde el ID profesor sea igual al ID profesor. Lo seteo como not null, dropeo la clave primaria, dropeo la clave foránea que se relaciona, reconstruyo mi clave primaria y veo a ver si puedo reconstruir alguna clave foránea que venía de antes. Que sí, que es la de curso profesor, que es la que tenía yo aquí, esta que está acá. Como la dropeé aquí, la reconstruyo acá. Y eso es lo que vuelvo a colocar. Entonces llevo todo un orden de mis claves foráneas. ID profesor, ID región, nada, vuelvo a crear todo. ¿Qué hago? Le doy copy paste, me voy al coordinador, actualizo la tabla, me vuelvo a hacer la misma pregunta, Erika, ¿ya la tabla quedó distribuida? Ustedes van a seguir este mismo orden, muchachos, el mismo, pero el mismitísimo orden que hago yo. Repetir.
Sí, ahora fíjate, no, nuestro curso todavía no está distribuido, está nada más región, escuela, profesor y estudiante porque son los que hicimos, pero curso no está porque tú no lo has hecho. Ah, ¿cómo es que lo hago? Bueno, con Create Distributed Table le pongo curso que va a fragmentarse por ID región, pero ella a su vez viene de quién? Viene de profesor, porque el profesor fue el que la fragmentó a ella. O sea, profesor, acuérdense que se relacionaba con la escuela, pero esta directamente se relaciona con profesor. Entonces, bueno, venimos nosotros, creamos el distributed table acá y ahora sí, te dice, ya la tabla local no está disponible. Ahora, si usted lo va a consultar, tiene que consultarlo a juro distribuido y vamos a verificar. Si tiene la H, es que sí. Ah, mira, curso ya está. Oye, qué bueno. Está muy divertido lo que estás haciendo. Me está encantando. Bueno, muy bien, qué bueno. Ahora vamos a ejecutar esto. Esto no tiene ningún query. Ahora se debería añadir toda la información de curso y te dice, mira, curso ahora es el 10-20-20, 10-21, o sea, 10-20-21, 10-20-22. Entonces, si yo ahora, esta se me cerró esta terminal, fastidiosamente ocurrió, entonces necesito cerrarla, necesito volver a abrir otra y necesito volver a crear otra sección interactiva con Docker, Excel, Reddit IT, le ponemos Citus Worker. Le ponemos creo que con el 2 no hemos hecho nada, PSQL, le digo que el usuario en mayúscula es Postgres, ahora le digo que nos vamos a conectar a la base core DB y listo, el comando lo ejecuto yo acá. Ok, excelente. Entonces, ¿en cuál fue el que metí? En el 2. Ay, creo que en el 2 ya lo había hecho, no importa. Nos vamos a Citus Worker 2, el que tienes acá es este, nos vamos para acá, en vez de escribir estudiante escribimos curso, acá volvemos a escribir esto, ponemos 10, 20, 21, escribimos aquí, nos vamos ese es el coordinador, este es el worker, le damos acá y mira, el sonidito, se cerró la terminal, pero si nos paramos en el 2 que era Wonken, mira, fíjate qué cursos hay, son el curso de deporte. Entonces sí, tenemos todos estos atletismo, fútbol, que fue lo que dijimos en Wonken, solamente había deporte. Entonces, estos son los datos. Lo mismo ocurriría si nos paramos en el Worker 1, nada más nos mostraría los que tienen en Cabanallén, que son todos, habrían áreas distintas, pero no lo voy a ejecutar por cuestión de tiempo, o sea, no nos va a dar chance. Fíjense que ya con tanta repetición, creo que fue bastante cool para que ustedes pudieran ver cómo se hace todo. Les voy a dejar de tarea porque de verdad ya son las 12 más o menos. Y les voy a dejar que revisen acá la vertical. ¿Qué es lo que pasa en la vertical? En la vertical tenemos que hacer lo mismo para setear nuestro ID región. Hay que meter siempre ID región, lo mismo. Vamos a buscar de dónde saca la ID región. Nos paramos acá. ¿En dónde? Aquí. Bueno, inscripción, tenía ID estudiante. Entonces él puede sacar el ID región de estudiantes. Tienen que hacer un update, luego setearlo null, reconstruir claves primarias y claves foráneas. Y una vez que tengamos eso, de ajustar esa tabla al comienzo, ustedes lo que van a hacer es que ahora tenemos que crear una tabla y inscripción 1 para todas las partes de calificaciones o académicas y 1 y 2 para la parte del pago. ¿Qué vamos a hacer? Dense cuenta acá que yo hago un create table donde solamente pongo la clave primaria, ID, o sea, la clave primaria más el atributo que se precisa, académico, que solamente es calificación. Entonces tenemos el ID estudiante, ID curso, ID año, el ID región y la calificación. Luego le cambio la clave primaria, bueno, para que tenga el ID región. Bueno, defino la clave primaria, le añado todas las bromas para que tenga ID región y hago lo mismo. Esta, a su vez, después la voy a fragmentar horizontalmente, derivada, para que quede las inscripciones en cada uno de los noditos. Pero dense cuenta que yo tengo que crear otras tablas aparte para lo académico y luego otra tabla aparte para lo relacionado al pago, las tengo que volver a afiliar, a llenar esas tablas y esas tablas secundarias que yo estoy haciendo acá de este Create Table aparte son las que yo voy a distribuir, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes deciden que esta tabla, la de los pagos, tiene que quedarse solamente en un nodo, acá les tengo una mala noticia, yo no lo puedo enviar solamente al nodo de Cabanallén. Yo no puedo, si voy a mandarle algo a Cabanallén, tiene que ser de manera distribuida. Es decir, esta tabla de los pagos se va a tener que quedar en el coordinador. Va a ser una tabla local. Entonces tomen en cuenta eso. Si ustedes deciden como un nodo central mantiene toda la información en cuanto a algo, queda como un nodo central.
Entonces yo creé la tabla, la llené, le hice todo lo que necesito hacer, pero se va a quedar en el coordinador. Entonces, bueno, es básicamente acá tengo la explicación, les voy a mandar estas láminas, pero para que vean que, bueno, que la tabla de inscripción no se puede distribuir en sitios porque mantiene la foreign key y, bueno, lo mejor es tener nuestra tablita de manera local. Acá ya después la consultamos, lo vemos y ya como está encima de la hora, acá pueden revisar exactamente lo mismo que vi, que hice y ya para la próxima prepa les enseño las estrategias de consulta. Pero por lo menos ya pueden ir armando todo, todo, todo. Muchas gracias por verme. Bye bye.